Muy buenas tardes a todos los presentes, nuevamente agradeciéndoles enormemente su participación en estas jornadas. Les habla Gina Piocuda, la directora de Servicios y Productividad de Navisaf, y en nombre de nuestra compañía, la revista Carga Pesada y de Fede Transcarga, le damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta jornada que, con la que iniciamos todo este proceso, y hoy, a petición de muchos de los asistentes de la jornada anterior, se vuelve a repetir. Esta jornada tiene como nombre Riesgo biológico, cómo proteger a mis colaboradores durante la operación y el mantenimiento de flotas. Ya entrando en materia, saludamos a nuestro panelista, el señor John Araujo, especialista en administración de salud y asesor en seguridad y salud en el trabajo, gerente de la empresa CISET. Nuestro panelista va a realizar su intervención durante los próximos 45 minutos y al finalizar tendremos 15 minutos para responder a sus preguntas. Las preguntas pueden hacerlas en el panel. Encuentran una opción que dice preguntas. Ahí pueden pues hacer todos los interrogantes que tengan sobre la presentación. No siendo más, bienvenido John a esta jornada. Gracias, Gina. Muy buenas tardes. Es para mí grato compartir con ustedes este espacio para tratar un tema de mucha importancia a nivel mundial y es con referencia al riesgo biológico. Primero que todo, debemos enfocarnos un poco a lo que es la salud ocupacional o la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pues son aquellas actividades que están encaminadas a proteger la salud de las personas mientras cumple su función laboral. En contexto, hablamos de riesgo biológico como una exposición a virus, bacterias u otros microorganismos que al interactuar con las personas pueden generar algún tipo de enfermedad. Muy puntualmente, hablando del COVID-19, lo catalogamos como un riesgo biológico porque actualmente es una pandemia que ha dejado a nivel mundial más de 1.300.000 muertos y lleva actualmente 293.000 infectados. Sí, son cifras aproximadas a la fecha de la magnitud de esta situación. Entonces, es un riesgo directamente biológico que, aunque se encuentra en nuestro entorno, obviamente va a estar relacionado con la actividad laboral. Es una enfermedad respiratoria, o sea, se contagia en el aire, en contacto directo con las personas, ¿sí? Y está catalogada según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia. Pandemias que trascienden fronteras, ¿sí? Avanza de país en país y cada vez tiene mayor magnitud, mayor impacto sobre las vidas humanas. Su mecanismo de contagio, pues es contacto directo con las personas, ¿sí? Aquí vemos una representación del estado actual en la cual encontramos la propagación de este virus con un corte al 31 de marzo para tenerlo mes a mes. Lamentablemente, los países con mayor cantidad de víctimas mortales, pues está liderado por China, Estados Unidos, Italia, España, en los cuales aumenta a gran proporción la cantidad de víctimas de este virus. Como hablaba anteriormente, es una enfermedad tipo respiratorio, ¿sí? Y al ser el tipo respiratorio, su contagio es más fácil, por decirlo así. En la manera como se va propagando es únicamente tener contacto directo con las personas o un espacio que esté contaminado y de esa manera secuentemente se va propagando. Por ejemplo, aquí observamos una gráfica, una persona que está enferma y que está tosiendo, ¿sí? Entonces, al toser está generando lo que se conoce como gotas, lo que se esparce en el aire. Esas gotas, al tener contacto directo con las personas, en un saludo de mano, en un saludo de beso o tocando superficies contaminadas, llevan lo que es el contagio y la propagación de la misma enfermedad. Las estadísticas muestran que por cada una persona que esté contagiada, tiene la capacidad de contagiar 4, 7 o hasta 10 personas, y así progresivamente. De manera que es una situación que pone en riesgo la vida, la calidad de vida de los humanos a nivel mundial y el contexto de todas las empresas, razón por la cual estamos en este momento. Según los datos clínicos de la OMS, los efectos sobre la salud, ¿cuáles son? Estados febriles, o sea, la persona va a tener fiebre, ¿sí? Mayor a 37.5 grados por más de 3 días, va a tener una tos, va a tener dificultad respiratoria, va a tener fatiga, secreciones nasales y malestar general. Son los síntomas primarios de este virus.
En mayor escala y sin mayores complicaciones vamos a tener las neumonías, que en este momento es la principal causa de muerte, las insuficiencias renales y finalmente el deceso de las personas. Entonces, ya identificamos primero que todo que nos enfrentamos a un riesgo biológico, que es una situación que vale la pena atender, ¿sí? Que todos debemos estar atentos a lo que pasa a nivel mundial, porque las cifras de víctimas al pasar los días van aumentando. Pregunta importante, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Bueno, cada país ha tomado unas medidas preventivas, como es el aislamiento inicialmente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud da unas pautas básicas por las cuales vamos a prevenir esta enfermedad. ¿Como cuáles? Primero que todo, lavado de manos, ¿cierto? El lavado de manos es una actividad muy básica que todos vamos a hacer en casa. Aquí observamos en la gráfica unos pasos que debemos tener en cuenta. No es un lavado de manos básico, ¿sí? Es un lavado de manos a conciencia en los cuales estamos frotando nuestras manos de una manera organizada, teniendo en cuenta que en cualquier parte de las manos se encuentra el virus y que debemos hacer la remoción de estos mismos. Entonces, la primera recomendación. La segunda recomendación que tenemos de parte de la OMS es la distancia mínima de 1 metro. Entonces, cuando una persona estornuda, cuando una persona habla, en ese momento hay material particulado, ¿sí? Esas gotículas que caen en el aire fácilmente van a contagiar a otra persona. Entonces, como recomendación, primero tenemos lavado de manos adecuado y segundo, distancia prudencial con otra persona. Otra recomendación, evitar tocarse la cara, ¿sí? Si yo tengo contacto con una persona que está enferma, si toco alguna sustancia, alguna superficie que se encuentre contaminada y posteriormente me toco la cara, ¿sí? La nariz, la boca, los ojos, fácilmente estoy haciendo que ese virus ingrese a mi cuerpo. Entonces debemos tener en cuenta esta recomendación. Entonces, mire que son aspectos básicos que debemos tener presentes, ¿cierto? Los parámetros que nos da la OMS, catalogado como riesgo biológico, la manera en la cual se contagia, las cifras que diariamente nos están mostrando mayor cantidad de víctimas por la propagación de la enfermedad y de qué manera, con un concepto básico, yo debo prevenir esta enfermedad. Bueno, teniendo en cuenta todo este contexto general de la salud, vamos a llevarlo a la vida laboral, ¿cierto? Porque lamentablemente esta pandemia ha afectado la funcionalidad de las empresas y directamente afecta a la economía, porque al no haber producción, entonces las empresas van a bajar su rendimiento económico y de ahí para abajo se genera una cantidad de consecuencias sociales que son muy importantes. Otras, por aparte, deben intensificar su trabajo. Es decir, ciertas actividades económicas deben quedarse quietas para evitar la propagación, pero otras actividades, como nosotros, debemos movernos porque estamos moviendo, supliendo necesidades básicas para poder contrarrestar el virus. En este ejercicio de movernos, debemos tener la prevención del riesgo, ¿sí? El riesgo está presente, el riesgo está latente en la calle, en el contacto con las personas. Y si vamos a trabajar, ¿qué precaución debemos tener? Bueno, vamos a entrar un poco en materia sobre este tema y la idea es que vamos ampliando nuestro panorama, ¿cierto? El riesgo está y de qué manera yo desde el punto de vista laboral, de la salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, voy adoptando algunas posiciones para mitigar o bajar la exposición a este riesgo. Primero que todo, vamos a irnos a la casa, ¿cierto? ¿Qué medidas estamos tomando dentro de la casa? ¿Qué hago yo al interior de mi casa para evitar el contagio del virus? Bueno, recomiendo en primera instancia tener un par de zapatos, ¿sí? Que se va a destinar para entrar y salir de la casa. Es decir, cuando yo voy a la calle, voy a tocar superficies, a pisar superficies contaminadas, fácilmente puedo traer el virus a la casa. Entonces, primera recomendación, ¿sí? Tener un par de zapatos y disponerlos para entrar y salir únicamente. Segundo, tener cerca de la entrada de la casa, ¿sí? Alcohol en spray. ¿Eso qué me permite? Como es un virus, el virus no sobrevive al alcohol. Entonces, de esa manera estamos combatiendo y estamos haciendo un proceso de desinfección. Cuando yo regreso de la calle, inmediatamente con spray, debo hacer un barrido general como tal, a nosotros mismos y a lo que estábamos transportando. ¿Como qué? Por ejemplo, el celular, las llaves, la billetera, ¿sí? Todos los elementos que manipulamos en la calle, cuando regresemos a la casa, deben ser previamente desinfectados y desinfectados al ingresar, no después. ¿Listo? Entonces, primera recomendación, vamos a disponer un par de zapatos especiales para entrar y salir. ¿Listo? Segundo,
Vamos a desinfectarnos con alcohol cada vez que regresemos de la calle. Súper importante eso. Tercero, vamos a lavarnos las manos. Inmediatamente vamos a ir al baño, vamos a lavarnos las manos, como lo vimos en la gráfica anterior, con abundante agua, con abundante jabón, ¿sí? Es un lavado completo por todas las partes de las manos, todas las estructuras, los dedos, perdón, ¿sí? Vamos a enjuagarnos completamente, nos secamos preferiblemente con una toalla de papel o una toalla de tela, pero continuamente la estamos desinfectando o lavando. Entonces, y hasta que yo no haga todo ese protocolo, no voy a saludar a nadie en la casa, ¿sí? No voy a darle un beso a nadie, no voy a darle la mano a nadie, no voy a abrazar a nadie, hasta que no haga completamente el procedimiento de desinfección. Entonces, ya estoy generando la prevención en la casa. Es decir, mi casa es un espacio limpio del virus y cuando yo ingreso de la calle, estoy haciendo una barrera para evitar que éste ingrese a mi casa. Es una recomendación fundamental. Otra recomendación importante es el desplazamiento que yo hago hasta el centro de trabajo, ¿sí? Salí de mi casa y cuando llego al centro de trabajo, donde voy a empezar mi función laboral, debo tener en cuenta que, primero, lavado de manos. Si me lavé en mi casa, al salir, salí limpio. Cuando llego al centro de trabajo, debo nuevamente lavarme las manos. ¿Para qué? Para remover aquellos microorganismos o virus que se pueden encontrar en mis manos. Debo hacer uso del gel antibacterial o del alcohol, ¿sí? Con el proceso de desinfección. Y importante, no debo tener contacto directo con las personas. No voy a saludarlas de beso, no voy a abrazarlas, ¿sí? Recordemos siempre la recomendación, una distancia prudencial mínimo de 1 metro entre las personas para evitar el contacto directo. Entonces, hasta el momento hemos identificado qué es el virus, ¿cierto? De qué manera actúa el virus en las personas, cuál es la peor consecuencia y cómo empezamos a generar una división entre el virus de afuera y el virus que está relacionado con el trabajo. Relacionado con el trabajo, el primer factor de prevención es en la casa, ¿sí? Segundo, cuando llego al centro de distribución para comenzar mi actividad laboral, este importantísimo, desinfección previa del vehículo, ¿cierto? Entonces, voy a ponerme unos elementos de protección personal. ¿Cuáles son? Guantes, gafas y un tapabocas. Con esos elementos de protección personal procedo a hacer una desinfección del vehículo. Voy a tomar un paño que va a ser desechable y voy a proceder a limpiar todo lo que manipulo continuamente. ¿Como qué? El timón, la palanca, los cambios de control, el cinturón de seguridad, los asientos, ¿sí? Todas las estructuras que yo manipulo continuamente, yo voy a hacer un proceso de desinfección. Lo puedo hacer con alcohol igualmente, con spray, ¿sí? Continuamente limpio, y ese paño que termine contaminado lo voy a depositar en una bolsa roja. Es decir, voy a tener a mi mano como un kit, por decirlo así, que contenga gafas, guantes, y guantes, no solamente un par de guantes, mínimo una caja de guantes, porque continuamente vamos a cambiarlos, ¿sí? Tapabocas, tener varios tapabocas, porque durante el proceso vamos a cambiar tapabocas si es necesario. Entonces, estoy generando otra barrera de prevención en el proceso, ¿sí? Y no he parado mi actividad laboral, sencillamente adopto un protocolo de seguridad frente al riesgo para evitar la exposición al riesgo como tal y enfermarme. Bueno, muy bien. Llegué al centro de distribución, hice la desinfección previa del vehículo. Ahora debo manipular el producto, ¿cierto? O documentación, lo que yo vaya a utilizar durante mi actividad laboral. Es importante que conserve mis guantes de seguridad, mis guantes que me van a proteger a mí, que pueden ser guantes de látex, del contacto directo con ese tipo de superficies, ¿cierto? Entonces, no me quito los guantes, no me quito las gafas, no me quito el tapabocas y hago la manipulación del producto. Una vez termine la manipulación del producto, en ese momento debo cambiar los guantes. ¿Por qué? Porque el guante ya va a estar contaminado, ¿sí? Y yo no puedo tocar el vehículo, las partes internas del vehículo, con el guante contaminado, porque el virus que yo adquirí, por decirlo así, en la manipulación del producto, lo voy a llevar al interior del vehículo y ya está desinfectado. Entonces, mire que es una cadena, es un paso a paso que todos debemos tener presentes. Si en algún momento yo me olvido y manipulo el vehículo con los guantes contaminados, después de haber cargado el producto, pues ya contaminé el vehículo, ¿sí? Y en otro momento, ¿qué voy a hacer? De manera inconsciente, voy a llevarme la mano a la cara, ¿cierto? A los ojos, a la boca, y ya me puedo enfermar. Pues mire que es una cadena que debemos tener presente, ¿cierto? El protocolo básico de desinfección, pero más aún el uso adecuado de los elementos de protección personal. Como tengo una bolsa roja, la que mencionamos ahora, para el paño, listo, nuevamente en esa bolsa voy a echar los guantes que se encuentran contaminados.
Y es necesario que yo use guantes limpios porque el vehículo en la parte interna ya se encuentra completamente limpio. Puedo conservar el tapabocas y las gafas las puedo guardar en ese momento. Durante el recorrido, ya salí del centro de distribución y me encuentro en desplazamiento hasta las instalaciones del cliente. En ese momento es importante que usted mantenga buena ventilación. No se está recomendando el uso del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es circulación del virus, ¿sí? Entonces lo que nos pide la OMS es tener mayor ventilación posible en ese tipo de espacio. En el trayecto, evite tener contacto con personas y vendedores ambulantes, externos. Evite ese tipo de contacto porque lo expone usted directamente al riesgo. Y no se baje el vehículo a menos que sea realmente necesario. Cuando llegamos en las instalaciones del cliente, vamos a hacer el proceso de descargue, ¿sí? Ese proceso de descargue igual debe contemplar los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque voy a tomar un producto que está contaminado y lo voy a llevar a otro lugar que puede ser más contaminado aún, ¿cierto? Entonces, mientras tenga los elementos de protección personal, estoy bloqueando la entrada del virus a mi organismo. Por eso uso mis guantes, ¿sí? Tapabocas y las gafas. Hago el proceso de descargue, hago la firma de documentos que debe hacer, bueno, toda la verificación que hace parte de la actividad laboral como tal, y una vez termine ese proceso, antes de comenzar a conducir el vehículo, nuevamente me cambio los guantes, ya están contaminados, los guardo en la bolsa roja. Y mire que ya he hecho aproximadamente 3 cambios de guantes, ¿sí? Es una cadena continua que debemos tener presente. Si en algún momento violamos la cadena, si de pronto se me olvidó y toqué el volante con los guantes contaminados, ¿qué debo hacer? Me voy a regresar al proceso inicial de desinfección del vehículo. Voy a tomar otro paño limpio, tomo alcohol y hago el proceso de desinfección. Es muy importante eso, ¿sí? A medida que vamos interiorizando la información, va a ser más rápido, ¿sí? Y va a ser de una manera mecánica. Pero mientras pasa eso, vamos a ser conscientes del virus. Tenga presente, el virus se encuentra en cualquier superficie contaminada y debo protegerme. Debo continuar mi actividad laboral, pero a la vez debo garantizar que estos procedimientos de seguridad se lleven a cabo al 100%. Regresar al centro de distribución. Ya terminé la actividad. ¿Qué debo hacer? Debo lavarme las manos, ¿cierto? No tener contacto directo con las personas, lo que hablamos inicialmente, nada de besos, nada de abrazos, nada de cogida de manos, sencillamente guardar la distancia, ¿sí? Ubico el vehículo donde debo guardarlo, hago el alistamiento del vehículo como tal, ¿sí? Eh, Antes de salir, nuevamente me lavo las manos porque tuve cierta exposición y salgo ya para mi casa. Entonces, es un proceso continuo que debemos realizar y que debe ser diario. Es la única manera de hacer la contención del riesgo, ¿sí? El virus biológico, como lo hablaba inicialmente, es la exposición a virus y bacterias. Estos no se ven, sencillamente están presentes allí, ¿sí? Y están presentes en su actividad laboral. Cuando usted sale de su casa, cuando usted llega al centro de trabajo, cuando usted tiene contacto con la mercancía, cuando usted habla con las personas, el virus está presente. Si usted de pronto con sus guantes contaminados utilizó el teléfono, ¿qué pasó con el teléfono? Pues también quedó contaminado. ¿Y qué debo hacer? Debo hacer desinfección del teléfono. ¿Por qué? Porque posteriormente cuando haga esto, pues me voy a contagiar. Entonces, es muy fácil contagiarse. Lo difícil es memorizar este procedimiento, pero a medida que lo hagamos continuamente, vamos interiorizando y ya sabemos que vamos a hacer prevención del riesgo. No sabemos en qué momento la situación mundial se va a normalizar. Mientras tanto, lo único que va a mover la actividad de todas las empresas es aplicar procedimientos como estos, paso a paso, ¿cierto? Paso para eso, paso para lo único, y así continuamente, de manera que la persona es consciente del virus, pero a la vez está desempeñando su actividad laboral. Entonces, tengamos en cuenta esta recomendación que es fundamental dentro del proceso. Tenemos que seguir trabajando, las empresas deben seguir moviendo la economía, las personas deben trabajar para cubrir necesidades básicas, pero frente al riesgo no podemos quedarnos quietos. El riesgo está presente, ¿sí? Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben enfocarse a hacer actividades de mitigación del riesgo. Los gobiernos nacionales, locales, hacen actividades de promoción y prevención. Las empresas son responsables de hacer ese tipo de procedimientos y protocolos y generar el bienestar y la seguridad para los trabajadores. Pero además, los trabajadores son responsables de cumplir el paso a paso de estos procedimientos. Sin embargo, encontramos con mucha frecuencia los siguientes errores que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo,
Identificamos que el elemento de protección personal que debe utilizar son tapabocas y guantes básicamente, ¿cierto? En la primera gráfica vamos a encontrar un error importante. ¿Cuál es? El señor tiene guantes, lo cual protege sus manos del contacto directo, pero le falta ¿qué? Tapabocas y se encuentra en un lugar que está cerrado. Entonces fácilmente al interactuar con otra persona puede tener algún tipo de exposición a ese tipo de virus. Encontramos otra gráfica en la cual una señora está manipulando unas cajas, puede ser el mismo producto, pero no tiene ningún tipo de elemento de protección personal, ¿sí? No tiene guantes, no tiene tapabocas y tiene una exposición directa al virus. Otro error importante, el señor que está consumiendo dentro del vehículo. Y si hablamos de riesgo biológico, lo que les comentaba anteriormente, pues está presente en todo el entorno donde estamos, pues está prohibido consumir alimentos. ¿Por qué? El consumir alimentos es tomar el virus e ingresarlo a nuestro sistema digestivo y ya podemos enfermarnos en ese momento. No es usar el tapabocas por usarlo, es usarlo adecuadamente, como lo observamos aquí con esta figura, que el señor tiene el tapabocas en la parte de arriba. No, el tapabocas debe proteger las vías respiratorias. Ahora vemos un poco sobre ese tema. Y finalmente, el uso del celular, que es lo más común, ¿cierto? El celular es una herramienta de trabajo, pero también es un foco de riesgo y de infección. Así que debemos continuamente desinfectarlo, como lo mostraba el video. Algo muy práctico, alcohol, un paño y hacemos el proceso de desinfección. Eh, Como hablamos de gotículas, o sea, son el material que esparcimos cuando hablamos, ¿sí? En forma de gotas muy pequeñas, microscópicas. La única contención para esta es el uso del tapabocas. Pero a su vez, el tapabocas debe cumplir ciertos criterios tanto en la calidad de tapabocas como en la forma en la cual lo estoy utilizando. Por ejemplo, un tapabocas que tenga perforaciones no me sirve. ¿Por qué? Porque va a permitir que esas gotículas salgan del entorno. La manera correcta de utilizar el tapabocas es que la parte superior me genera acá una presión a nivel de hueso nasal, ¿sí? Y con la forma que tiene el tapabocas en la parte superior, la parte rígida, esté protegiéndome y tenga contención del riesgo. Eso que evita a que se me caiga y de esa manera pues pierde efectividad en su utilización. Los tapabocas tienen diferentes maneras de asegurarlo, ¿cierto? Unos tienen resortes, otros son de amarrar. Lo importante frente a este tapabocas, no importa cuál sea su diseño, es la manera correcta de ponérmelo y la manera correcta de retirarlo. Yo no puedo tomarlo con la parte delantera porque todo el virus que el tapabocas me está protegiendo, pues va a quedar condensado en esa parte externa. Si lo tomo con mi mano, adivino dónde quedan los virus, pues en mi mano. Y posteriormente esa mano va a tocarme la parte interna, va a tocarme los ojos, las mucosas, voy a consumir algún tipo de alimento y si no me lavo las manos, pues aumento el riesgo de enfermarme. Una vez termine el uso del tapabocas, debo desecharlo. Recuerda que hablamos de una bolsa roja que estábamos transportando, en la cual hemos arrojado los guantes contaminados, el paño contaminado. Muy bien, al finalizar la jornada laboral, ese guante que tuvo mucha exposición es desechable y es un riesgo biológico. Lo voy a depositar en una bolsa de color rojo preferiblemente y de esa manera hago la contención del riesgo. Estoy evitando que el riesgo se siga esparciendo en el lugar donde estoy circulando. Una vez termine el proceso de retirarme el tapabocas, nuevamente acudo al lavado de manos. El lavado de manos es un proceso mecánico en el cual estoy haciendo remoción de virus y bacterias. Por eso, entre más veces lo hagamos el día, estamos garantizando mayor salud en nuestras manos. De manera muy gráfica y estructurada, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿cierto? La prevención en contagio del COVID-19 tiene la siguiente estructura. Primero que todo, cuando llego al centro de distribución, me voy a lavar las manos. Hago la aplicación del alcohol antibacterial, ¿sí? Uso mis elementos de protección personal, que van a ser los guantes, gafas, tapabocas. Hago el proceso de desinfección del vehículo con spray y con un paño continuamente. Limpio las partes en las cuales tengo mayor contacto del vehículo. Termino de hacer el proceso. Ese paño contaminado lo deposito en una bolsa, la cual va a estar sellada. Hago el proceso de carga del producto. Una vez termine, me cambio los guantes y me lavo las manos, ¿cierto? En primera instancia. Allí estoy haciendo control del riesgo. Cuando llego a las instalaciones del cliente, debo tener en cuenta que ese espacio donde está el cliente puede ser altamente contaminado, por lo cual voy a usar elementos de protección personal. Nuevamente, guantes, gafas, tapabocas.
voy a manipular la mercancía o el producto, ¿sí? Cuando lo bajo al cliente, en ese momento se puede contaminar, lo cual me lleva a que haga un cambio de guantes, si es probable, si es posible, lavarme la mano nuevamente. Y ojo, importante el uso adecuado del tapabocas. En ningún momento del proceso me he quitado el tapabocas. Es continuo. ¿Por qué? Porque el riesgo biológico se genera por gotículas, lo que yo salgo, lo que yo expulso por mis vías respiratorias. Si tengo contacto, si contaminé el vehículo, si de pronto toqué el volante, el celular, alguna parte que ya está desinfectada con mis guantes sucios, ¿qué hago? Hago el proceso de desinfección, ¿cierto? Si no hubo contaminación, continúo mi proceso de retorno al centro de distribución y tan pronto llego al centro de distribución, nuevamente lo que voy a hacer es hacerme el lavado de manos, ¿sí? Voy a desechar todos los elementos que ya están contaminados, no son reutilizables. Ojo, es importante, el tapabocas no es reutilizable, ¿sí? Los guantes no son reutilizables. Lo único, pues, las gafas. Pero las gafas se deben desinfectar. Tan pronto termina su jornada laboral, como lo mostraba el video, usted va a desinfectarlas con alcohol, ¿sí? Y un paño. Ese paño queda contaminado. Las gafas quedan limpias y pueden ser reutilizadas. Entonces, a lo largo de esta capacitación hemos identificado, primero, qué es el riesgo biológico, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con el COVID-19? ¿De qué manera esa pandemia ha afectado la calidad de vida de miles de personas? ¿De qué manera nos tiene a toda la humanidad como tal pensando en estrategias de control y autocuidado? ¿Y de qué manera vamos a seguir laborando? ¿De qué manera seguimos funcionando frente a esta situación de adversidad? Es un protocolo básico que todos podemos practicar desde la casa al centro de trabajo y de regreso nuevamente a la casa, que tiene una sola misión. ¿Cuál es? Conservar la salud, ¿sí? Hacer promoción de la salud, garantizar de que toda nuestra familia se encuentre completamente sana y que nuestro entorno laboral no signifique un riesgo para nosotros. John, muchísimas gracias. De verdad que este tipo de información, no importa cuántas veces la escuche uno en los diferentes medios, siempre es importante tenerla en cuenta e irla introyectando en todos los procesos que realizamos durante el día, sobre todo en el tema laboral y sobre todo aquellas personas que están trabajando por fuera de casa. Iniciamos con la sesión de preguntas. Tenemos 9 preguntas el día de hoy. La primera es, ¿se puede reducir el contagio en la actividad del transporte teniendo en cuenta el gran contacto que tiene en los conductores con clientes y personas? Sí se puede reducir. Los protocolos de seguridad frente al COVID-21 tienen mucha efectividad a medida que se hagan de la manera adecuada. Se usan los elementos de protección personal, ¿sí? Sea el correcto lavado de manos y tengamos la distancia prudencial con las personas. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿debería limpiar el aire acondicionado del vehículo? ¿Eso se considera un factor de riesgo? Hizo la OMS, hizo una buena pregunta, hace la recomendación de no usar el aire acondicionado porque permite que el virus circule dentro del vehículo, ¿sí? Debería tener mayor ventilación en las cabinas para evitar la dispersión del virus. Perfecto. Hay otra pregunta. Si el vehículo solo lo manejo yo, ¿es necesario limpiarlo cada vez que entro y salgo? Si en algún momento del proceso el vehículo se contamina, es decir, yo lo desinfecté al iniciar mi jornada laboral, pero si en algún momento yo lo contaminé con mis guantes que tocó otra superficie externa y no las desinfecté previamente, o el guante que hice el cargue y descargue contaminado vine y toqué la estructura del vehículo, pues ya lo contaminé y va a ser necesario desinfectarlo. Cuantas veces se contamine, ese mismo número es necesario desinfectarlo. Bien, John. Otra pregunta. ¿Los guantes se deben cambiar si manipulo dos tipos de producto en el mismo proceso de cargue? Es decir, ¿debo usar un par de guantes en cada producto que estoy cargando en el vehículo? No es necesario, ¿sí? Debo usar un solo par de guantes para hacer toda la línea de carga y descargue. Y una vez termine, antes de manipular las partes internas del vehículo, debo hacer el cambio de guantes. Sí, y yo hago un aporte adicional, John, si me lo permites, y es que tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de todos estos elementos de protección, porque pues la idea tampoco es causar contaminación ambiental. Por Sí, eso tenemos que saber exactamente cómo los usamos y cuándo los usamos. Seguimos entonces con las preguntas. un aporte adicional. En este Dime. momento,
de los elementos de protección personal, debemos tener en cuenta la disposición correcta del elemento de protección personal, ¿cierto? Entonces, hablamos de una bolsa roja, listo, si no existe la bolsa roja o es verde o es transparente, usemos la que sea necesaria, pero que en ella tenga todo el material contaminado y lo tenga previamente identificado. Eso evita que se mezcle con otro tipo de residuos y haga propagación del virus. Entonces, es importante que tengamos en cuenta qué disposición final le damos a esos elementos de protección personal. Así es, John, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Se recomienda realizar protocolos de desinfección a la mercancía misma en los centros de distribución? Eso tenemos que evaluarlo según la cantidad de mercancía que sea, ¿cierto? Según el volumen de mercancía, la cantidad de mercancía, pues fuera muy ideal que se pudiera hacer la desinfección. En caso de que no sea posible, lo vamos haciendo de manera progresiva, como hagamos la cadena de entrega del producto. Es decir, toma un producto, desinfecta el área, ¿sí? O sea, se desinfecta todo lo que tenga que ver alrededor del producto como tal, más no el producto. Eso lo hacemos como medida de intervención, cuando no es posible hacerlo sobre todo el producto. Ok. ¿Mantener las ventanas abiertas del vehículo ayudaría a la prevención? Sí, la OMS recomienda ventilación en superficies y dentro de los vehículos. Ok, perfecto. Hay una acá, y para terminar, sería la última pregunta. ¿Sirve usar aromatizador dentro del carro? Lo ideal es usar un elemento, un agente como el alcohol, ¿sí? Que mata el virus como tal. Entonces, es un tema de asepsia del vehículo, de hacer una desinfección correcta como tal. Entonces, lo que se recomienda inicialmente es el uso de alcohol para el proceso de desinfección. Mire que hay una pregunta supremamente importante que acaban de hacer y es, ¿crees que lo mejor es mantener estas recomendaciones activas aunque se encuentre una vacuna? Claro, porque hablamos de un riesgo biológico y el riesgo biológico siempre va a estar presente, ¿cierto? En ese momentico está en auge del COVID-21, pero aparte del COVID existe una cantidad de riesgos biológicos y virus y bacterias que se encuentran en todas las superficies. Entonces, a medida que interioricemos protocolos como estos, estamos mitigando el riesgo biológico. Bueno, John, agradecidos enormemente con tu participación. Como decía anteriormente, todas estas medidas, por más que las hemos escuchado en el último mes por varios medios de comunicación, todas las redes sociales, es fundamental saber cómo aplicarlas correctamente y sobre todo en el entorno laboral. Sobre Ok, todo los que trabajamos desde casa, los que trabajamos en campo, es importante siempre tener muy presente estas recomendaciones, no solamente para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger al resto de personas. Eh, Siguiendo con los agradecimientos para los participantes de la tarde de hoy, con esto cerramos, invitándolos por favor a quedarse en casa y a hacer un correcto lavado de manos. Que pasen linda tarde y los esperamos para el próximo webinar.